Me fui un ratico allá porque le dije a mi esposo no. Pero en el momento que me fui, me acuerdo que el Señor me había dado la palabra y yo le dije, no, esa no. Cuando me salí de adentro otra vez acá y le dije, confírmame la palabra. Me subo al altar, si tú me das la palabra, pues me la confirma la que ya me diste. Pero se estaba acabando la adoración y la administración y no había. Y yo, bueno, entonces, no. Pero Dios es bueno y se acuerda de ti. Dios es bueno y sabe lo que necesita su pueblo. Amén. Y Dios es bueno porque al terminar la adoración, esta parte donde Brigitte estaba ministrando, creo que me concentré demasiado, muchísimo. Y al levantar mis manos, había una presencia de Dios muy bonita. Y yo no sé de dónde ella sacó, pero ella empezó a hablar de la viuda y no sabía ni cuál viuda iba a hablar. Pero sí sé que cuando ella menciona esta parte, Dios está hablando a mi vida. Dios cada día te confronta de una manera especial, porque la palabra que Dios me había entregado está en el libro de Reyes capítulo 2, versículo 4. Vamos a la palabra del Señor, pero ahí mismo también quiero que por un momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre Celestial, en esta mañana una vez más, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti, Padre, en acción de gracias, Señor. Sabiendo que tú eres fiel, Señor. Sabiendo que tú eres grande y eres poderoso, Señor. Y sabiendo, Señor, que en este lugar tú te manifiestas con poder y gloria, mi Rey. Hoy te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno, Padre. Señor, y hoy honramos tu nombre una vez más, Señor. Entregándote este tiempo, Padre. Entregándote esta mañana, Señor, amado Rey. Que tú seas hablando a tus hijos a través de esta palabra, Señor. Que tú seas, Dios, tomando el control de los aires, Señor, amado, de la atmósfera, aún del sonido. Toma, Dios, el control. Te pedimos, Señor, que tú te muevas y te pasees sobre este lugar. Limpia, Señor, los aires. Limpia esta iglesia. Pasa tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Hoy anulamos y cortamos toda oración contraria, Señor amado. Todo lo enviado puesto, supuesto, Señor, a este lugar, en nuestras vidas, Padre, declaramos que no tiene poder ni autoridad, Señor, sobre nosotros. Padre, todo lo que nos quiera distraer de tu propósito, Señor, hoy se anula por el poder de tu palabra, Señor. Y declaramos desde ahora, Señor, que la atmósfera, Señor, y los cielos se alinean, Padre Santo, a tu propósito y a esta iglesia, Señor. Padre, porque creemos, Señor, en este año que tú has declarado para tu pueblo, para esta iglesia, un año, Señor, Padre, un año de establecimiento y de manifestación de tu gloria, Padre Santo. Y creemos, Dios, que tú eres un Dios que cumple promesas, Señor. Gracias te doy y te entrego esta palabra. Sigue hablando a tus hijos, a tu pueblo, Señor amado, y haz tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Amén. Era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas
y ellas se echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite para tus acreedores, y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuántos saben que Dios se manifiesta en medio de las situaciones? En medio de las dificultades, Dios siempre se manifiesta. Pero en esta palabra quiero hablar de que en los tiempos de crisis, Dios toma el control de todas las cosas. Amén. Porque Él es bueno. En lo poco, o de lo poco que tengas, Dios lo convierte en bendición. Amén. Para ti y para tu familia. Cuando te hablo de esta mujer, de este profeta que proclamó sobre ella, hablamos de un tiempo en el cual ella estaba pasando un momento de duelo, de dificultad. Un tiempo en el cual había perdido a su esposo y estaba sola. Y quizás el único que trabajaba era él y decía: ¿yo qué hago? Pero sabes que él tenía unos acreedores y se quería llevar sus hijos. Lo relata la palabra. Pero hoy quiero decirte que a pesar de la situación que puedas vivir o que puedas estar pasando, de lo poco que tengas, Dios se va a glorificar. En lo poco. Pero la palabra me enseña algo, que cuando ella va al varón de Dios, ella no fue a cualquiera, ella fue al varón de Dios. Ella no fue donde el vecino. Los hijos fueron al vecino después que el varón les mandó. Tú y yo tenemos que saber dónde vamos a ir. Ella fue al varón de Dios y le dijo que su esposo era temeroso de Jehová. Tú lo sabes, tú lo conociste, quizás, le dijo. Pero se quieren llevar a mis hijos. Y nosotros sabemos que por nuestros hijos peleamos, ¿cierto? Y estamos en la guerra y la lucha, y aunque yo no tenga, ellos tienen. Y ella dijo: no puedo dejar que estos varones se lleven a mis hijos. Por una deuda, no. Y fue donde este varón: ¿y qué quieres que yo haga? Y si Dios no hiciera esta pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué respuesta le daríamos? No una, le diríamos muchas, ¿verdad? Si viniera el profeta y de parte de Dios: ¿qué quieres que yo haga? Nosotros queremos que Dios haga muchas cosas por nosotros, por las situaciones que podamos estar viviendo. Pero Él le dice: declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Y es una palabra que cuando tú la escuchas, quizás te dice poco. Pero hay momentos que cuando Dios viene a ti te dice: declárame tú qué tienes en casa. Declárame tú qué tienes en tu corazón. Hay una declaración de palabra, de necesidad, de obediencia. Declara tú qué tienes en casa. Quizás usted va a decir: pero pastora, ¿qué tengo? Nada. Bueno, nada de bendición. Pero si declaro: tengo problemas, tengo angustia, tengo esto, tengo lo otro, estoy enferma, me duele aquí y acá. Y comenzamos a relatar tantas cosas. Pero quizás Dios hoy te está diciendo a ti: declárame tú qué tienes. ¿Qué te entregó Dios? Dios entregó cosas valiosas a tu vida. Dios entregó a tus hijos. Dios entregó a tu esposo, a tu esposa. Dios te entregó cosas maravillosas.
pero sobre todo entregó a ti la salvación. Vino a ti, vino a morir por ti, vino a entregarlo todo por ti. Y esta mujer dijo: nada tengo, nada tengo. Yo no sé si hay algo en tu casa o no hay, pero cuando el Señor empieza a traer esta palabra, y de verdad yo le decía no. Porque siempre queremos nosotros decirle: Señor, ¿de qué hay necesidad? ¿Sabes por qué? Porque cuando esta mujer fue donde él, le preguntó: ¿qué tienes? Declárame. Y ella le dijo: nada. Muchas veces no tenemos nada porque nos olvidamos de Dios, de sus promesas. Nos olvidamos de que quizás hace 5, 2, 3 años, un año, Dios te dijo muchas cosas y quizás las tomamos por poco. Pero cuando Él le dice: declárame, y es una palabra que quizás tú te vas a llevar en tu corazón, porque quizás el Señor hoy quiere preguntarte a ti, en esa intimidad, en lo profundo de ti, que le declares qué hay para Él en tu corazón, qué es lo que hay en tu vida para Dios. Cuando lo poco que tienes se convierte en bendición. Cuando lo poco que tú eres se convierte en bendición. Porque quizás muchos miran por poco, te tienen por poco. Y quizás preguntan o dicen: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué tú harás ahora? ¿O qué es lo que te espera más adelante? Pero los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los que confiamos en el Señor, porque Él es bueno, porque Él tiene el control de todas las cosas. Esta mujer no tenía nada, no había nada sino deudas. Una mujer que quizás estaba afligida por el dolor, la tristeza y lo poco que tenía, sus hijos y la deuda que había dejado su esposo. Pero ¿sabes qué? En medio de las crisis, Dios lo vuelve en bendición. En medio de las crisis, Dios se manifiesta. Y lo que hemos declarado y lo que el Señor entregó para ese tiempo, para este año en la iglesia, es un año de establecimiento y de ver la manifestación de la gloria de Dios. De ver la manifestación de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. En lo que le estás pidiendo yo no sé, pero lo único que sé es que en los momentos más duros que puedas vivir, Dios se va a manifestar para que tú puedas ver la gloria de Él. La parte del aceite, el aceite representa la bendición y la provisión de Dios. El aceite representa para tu vida la bendición y la provisión de Dios. Una provisión que no falta. Una provisión que siempre va a fluir para ti. Él ha dicho para esa casa que en lo poco le ha sido fiel y en lo mucho Dios los va a colocar. La fidelidad de Dios con todos nosotros nos mantiene firmes, perseverantes, creyendo que hay una tierra que hay que conquistar. Esta mañana, cuando
recibí una llamada. Estaba estudiando y le decía al Señor, ya hace casi 6 meses que me diste una palabra y que la hablé con los muchachos, y fue la que nos dijiste que hay 2 tipos de mentalidades. Una, que tenemos mente de conquistadores, pero hay otros que tienen mentes de langosta. Y cuando Él me trajo a memoria esto, es porque quiere que tú y yo, que tu mente sea de conquistador. Tú no ves nada, pero Dios está viendo de ti que tienes triunfo en tus manos, que puedes conquistar lo que Él te prometió. Dios dio una tierra prometida para esta iglesia. Quizás en ese tiempo esta mujer diría, pero ¿cómo me voy a encerrar en la casa y presto vasijas en la calle? Ella no dudó, sino que fue a prestar muchas. Quizás tú dudas, yo también. Pero cuando Dios te habla algo, tú y yo tenemos que creerlo. Que la provisión del Padre viene, no de cualquiera, viene de lo alto. Porque cuando Él abre puertas, nadie puede cerrar. Cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Y esta provisión vino no de cualquiera. La provisión de este aceite vino de una mujer para una familia que estaba en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad. Pero su proveedor fue Dios. Porque se encerraron en la casa como le había dicho el profeta. Hicieron todo lo que el profeta se les dijo. Pero ¿sabes algo? Cuando ella le dijo a su hijo, pásame otra, y le dijo, no hay más. El aceite se usó. Dios quiere colocarte a ti en lugares mejores y en temporadas mejores. Porque no todo el tiempo es de tormentas. No todos los tiempos son de crisis. No todos los tiempos son de adversidad. Hay un tiempo para todas las cosas. Y esta mujer había vivido un tiempo de dolor, un tiempo de pérdida, de llanto, de angustia. Pero cuando ella declara qué es lo que tiene en su casa, cuando ella dice, no, Señor, solo tengo una vasija. Tú eres una vasija de Dios. Que por muchas circunstancias, muchas veces estamos vacías y necesitamos ser llenas de su presencia. Necesitamos ser llenas de su Espíritu Santo. Porque a veces nos seca. Se seca el aceite. Si vemos un poquito, no le echamos más. Dejémoslo allí. Pero el problema y la circunstancia que diario quizás vives, el aceite se va acabando. Pero el aceite no puede faltar en ti. Tú eres la vasija que Dios escogió para estos tiempos y que necesita que el aceite rebose. Que tú puedas decir, no, yo, pásame otra porque esta se llenó. Hay muchas vasijas que están vacías que Dios necesita llenar. Somos vasijas en las manos de Dios, que Dios quiere tomar, que Dios quiere llenar. Él nos invita a abrir nuestro corazón. Hay escasez, pero ahí Dios se manifiesta. Hay enfermedad, pero ahí Dios se manifiesta. Hay dificultad, pero ahí está el poder de Dios. No que te dejes llevar por la situación, sino que tú veas con tus ojos espirituales lo que Dios puede hacer. Esta mujer obedeció a todo lo que el profeta le había dicho. Pero ella estaba viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de duelo, un tiempo donde quizás recibió muchos señalamientos, donde quizás aquellos
a los cuales su esposo le debía venían a maltratarle. Y págame y ya, y no te doy, no me pagas y me llevo a tus hijos. Perdí a mi esposo y voy a perder a mis hijos. No. Lo que Dios te entregó a ti fue para bendición. ¿Y ustedes se imaginan si estos varones se hubiesen llevado a sus hijos? ¿Qué había quedado? Desesperación, llanto. Pero Dios no lo permitió. Porque ella no fue donde cualquiera. Ella fue donde el varón de Dios y recibió instrucciones, las cuales Él le había dado. Quizás nosotros recibimos mucho, damos poco. Pero lo que Dios quiere es que muchas veces tú y yo veamos su poder en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia. El aceite también representa la consagración para nuestras vidas. Vamos a leer Busca Génesis, el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Isaías 62:8. Marcos 2:22. Sí. Dice así el libro de... Gloria a Dios. Dice así el libro de Isaías, capítulo 62, verso 8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Amén, gloria a Dios. Marcos 2, 22 dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Salmo 23:5. Brigitte, ¿puedes leer Salmo 23, versículo 5? Vemos en esta parte. Amén. En la versión, en esta versión dice: Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Así es. Unges mi cabeza. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Amén. Y yo creo que esto pasó con esta mujer. Estaba angustiada por aquellos que quizás tocaban la puerta de su casa para ir a cobrar y decir: ¿con qué pago? ¿Con qué hago? Pero sabes, cuando tú vas al mejor lugar, Dios hace cosas donde no hay nada. Donde había escasez, Dios trajo abundancia. Y eso fue lo que pasó con ella. Me dice: unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Quizás nosotros faltó o falta mucho. Quizás aceite en nuestras vidas. Aceite. Dios quiere que tú reboses de ese aceite.
que aquella mujer no tenía nada, pero que todas las vasijas fueron llenas. Pero en la parte espiritual Dios quiere es que estas vasijas que hoy están aquí sean llenas de su presencia, sean llenas de Él, que tú puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida. La maldición Dios la convirtió en bendición. La crisis y la escasez en abundancia. Dios quiere que tú y yo podamos, en medio de todas las cosas, seguir viendo su poder. Seguir viendo cómo Él se manifiesta en medio de todo. No tengo nada, quizás decimos muchas veces, pero lo que Dios quiere es que tú hagas una declaración con tu boca para Él. Que tú te rindas ante tu presencia. Que tú te rindas en esa presencia con el Padre, tú y Él. Que tú puedas declararle al Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras. Pero que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Porque nosotros muchas veces terminamos haciendo nuestra voluntad y no la del Padre. Terminamos haciendo lo que queremos, mas no lo que Dios quiere. Este aceite sirvió para ellos, de que paga a los que debes, pero vivís de lo que queda. Dios quiere manifestar su poder y su gloria sobre aquellos que creen en Él, porque para Dios no hay nada imposible. Dios se manifiesta en medio de la nada. Se manifestó en medio del desierto. Hizo columna de fuego en la noche, nube de día, pero estaba con su pueblo y aún así era rebelde. Así muchas veces seguimos nosotros viendo su poder, su mover, su gloria y queriendo recibir más, pero aún así seguimos siendo rebeldes a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios te ha encomendado. Dios te llamó a ti, a todos los que estamos aquí. Somos vasijas. No sé si unas están pocas, medias, otras llenas. Pero Dios es el que sabe. Dios quiere que siempre esté rebosante. ¿Sabe por qué? Porque el aceite de las vírgenes, habían 5 prudentes y 5 imprudentes. Pero se quedaron dormidas porque estaban esperando al esposo. Y las prudentes llevaron aceite consigo. Pero ¿sabes algo? Que las que solamente llevaron en sus lámparas se les acabó. Y cuando escucharon, y ahí viene el esposo. Yo creo que muchos se saben esa parábola. Pero ¿sabe qué pasó? Pidieron del aceite de las demás. Pero ellas que dijeron, no, vayan ustedes y traigan aún más para que nos den. Pero mientras fueron y vinieron, ya se había cerrado la puerta. No esperes que la puerta se cierre. Porque se te acabe el aceite. Tu aceite siempre debe estar rebosado. Siempre tienes que tener un poquito extra. Porque si llega un momento de crisis, tú dices, no, aquí tengo guardado algo. Este me alcanza. Este me va a ayudar. El aceite de las vírgenes se acabó. Pero cuando ellas tocaron la puerta y dijeron, ábrenos, Señor. Pero él dijo, nunca les conocí. No sé quiénes son. Pero ese aceite que derrama Dios sobre nuestras vidas, Él quiere que no falte, sino que sobre y abunde en tu casa. Porque el aceite no solamente fue para la mujer, la viuda, sino para sus hijos, su familia. Muchas veces como padres debemos cerrar la puerta con nuestros hijos y pedirle a Dios que derrame ese aceite
que nunca debe faltar en nosotros. Hay muchas cosas que están pasando, que solamente Dios tiene el control. Y que quizás ese momento fue el final para muchos. Pero que ahí Dios levantó algo grande. Y que vimos un milagro en medio de una circunstancia. Pero Dios quiere que tu levantar sea mayor aún todavía. Así como Dios hablaba a través de Brigitte. Muchos, de verdad, con lágrimas han sembrado. Pero con gozo el Padre ha dicho sobre esta casa. Y no es la primera vez. Porque con gozo recogerán. Con gozo será la siega del Señor. Porque lo que hablaba el Padre las semanas pasadas y el miércoles, Dios está preparando a su pueblo para su siega. La cosecha está lista. Y no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia. Dios se manifiesta en medio de todo. Pero quería preparar a su pueblo primero. Saber dónde estaba. Y probar nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y probar nuestro corazón. Para él poder manifestarse. Tiempo de gloria muchísimos. Y a veces le digo, sí me acuerdo. Y como decía mi esposo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Dios siempre nos ha respondido. La fidelidad, la entrega y el compromiso. Creed que Dios es bueno. Que no importa lo que estés viviendo. Que no importa lo que estás pasando. Lo que Dios prometió y lo que Dios habló de ti, Él lo cumple, Él lo hace. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de las cosas que dice. Dios prometió muchas cosas sobre esta casa. Y yo siempre he dicho, si no es por ti, no es por mí, pero Él lo hará. ¿Con quién? Yo no sé, pero Él lo hará. Porque quien estableció este lugar y quien dio palabra fue Dios, no fuimos nosotros, fue Él. Y créele al Señor que aunque esta viuda no tenía nada, que aunque esta mujer solamente tenía quizás dolor, sentimientos encontrados en su corazón, Dios se manifestó. Dios es un Dios que hace maravillas. El aceite de la viuda, con él pudo pagar deudas. Dios es el Dios de la provisión, una provisión nueva cada día. Porque Él todo lo hace nuevo. Aún en su palabra dice que cada día sus misericordias son nuevas. Y cada día contigo y conmigo su amor es nuevo. Que Él no está mirando tu pasado. Él no está mirando el hoy. Él está mirando lo que tú vas a hacer mañana. Ya conoce lo que vino, lo que vendrá y lo que eres. En medio de todas las cosas que han pasado, siempre he creído que Dios tiene el control de todo. Que Dios sostiene a su pueblo. Que Dios los levanta con poder y con gloria. Él dijo que la gloria de esta casa sería mayor que la primera. Y yo lo he creído. Porque Él se va a seguir moviendo con el que quiere, cuando quiere y donde Él quiere siempre. Si es con uno solo, lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque fueron varios soldados que fueron a entrar a la tierra prometida, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía.
pero solo 2 vinieron con mentalidad de conquistadores. Los otros dijeron, no se puede, está mal, hay muchos, hay gigantes, no, mejor no, ahí vamos a morir. Pero solo 2 dijeron, sí podemos, porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Solo 2. Solo con 2 Dios hizo maravilla. Porque los demás se levantaron en contra, pero solo 2 dijeron que sí. Aunque 20,000 digan no y uno diga sí, Dios sigue haciendo sus maravillas. Con uno que crea, basta. Basta. Abraham era un intercesor maravilloso. Y en esos días, cuando meditaba en la palabra, cuando él intercedía por su pueblo, y Señor, si hay 1, y si hay 2, oye, y si hay 20, y si solo quedan 10. Y cuando salió a ver que Dios había destruido a Sodoma y a Gomorra en fuego y azufre, lloraba porque ahí estaba él. Y lloró por él, porque era su pariente. Pero cuando estaba orando y estaba llorando, el Señor le dijo, Abraham, me acordé que me dijiste que si solo 1. Y me acordé de tu pariente, solo 1. Y él sacó a su familia. Pero por dudar y no obedecer, su esposa quedó convertida en estatua de sal. Pero también sabes que pude entender en esta palabra, que cuando él le dio a escoger, porque dijo, te llamé a ti, quizás si te llevaste a tu primo pero es necesario porque te llamó a él. Y él le dijo a Lot, coges a la derecha o coges a la izquierda, pero le dio la opción de escoger el lugar donde iban a estar. Y Lot le dijo, me voy a la derecha. Yo quiero ese lugar, mira cómo está, mira, está bonito, está plano, no sé, pero yo me voy para ese lugar. Y Abraham dijo, está bien, tú te vas para allá y yo para acá. ¿Y sabes por qué le dijo él está bien y no contendió contra Lot? Porque Abraham era un convencido, el padre de la fe, entendido por Dios, de que la bendición no estaba en el lugar que quizás Lot había tomado. La bendición estaba sobre él y sobre el Dios a quien le había creído. Esta mujer le creyó a Dios, creyó a lo que el profeta le había mandado. Tú le puedes declarar a Dios muchas cosas, pero ¿en quién estás creyendo tú? La bendición que tú portas es porque Dios te la dio. La bendición que tú tienes es porque el Padre es el dueño de la bendición. Por eso Él solo abre puertas. Por eso Él va de camino contigo, tomando de tu mano. Él no se molestó porque aquel tomó la tierra, la mejor y la más bonita. No. Él estaba contento porque él sabía que la bendición no era por la tierra, sino por el Dios que él le servía. Ella le creyó a Dios. Y tú y yo tenemos que seguir creyendo que Dios levanta a su pueblo. Que Dios es el único que puede hacer maravillas. No hay otro fuera de Él. Y solamente Él pudo hacer que así como el aceite cayó, así también el aceite cesará. Pero Él lo que quiere es que tú y yo rebosemos de aceite y que no falte. Que la provisión de Dios siempre esté allí. Y esta es una casa que porta gloria, que porta la cobertura de Dios, que porta la presencia del Padre.
que lo hemos podido ver en muchas manifestaciones de Dios, porque Él es la provisión, porque Él fue el que lo dijo y porque Él cumple sus promesas. Para esta mujer no había nada, y quizás para ti no hay nada, porque muchas veces vemos las puertas cerradas, muchas veces vemos todo detenido, y usted quizás va a decir, pero es que ya estamos a mitad de año y lo mismo. Pero tú, junto con Dios, puedes cambiar la historia de tu casa y de tu familia. Porque algo sí te voy a decir, el aceite cesó, pero esta mujer no sufrió, porque no le faltó nada. Y eso pasa cuando tú tienes a Dios por delante, cuando tú lo tienes en el primer lugar. Aunque venga lo que quiera venir, vas a estar confiado, vas a estar creyendo que el que camina contigo es el poderoso de Israel, que el que camina contigo fue el que caminó sobre las aguas, que el que caminó contigo fue el que no vino a ver nuestro pecado, sino que vino a ver nuestro futuro. Que ese mismo Dios es que en medio de toda la situación nos viene a levantar. Lo dijo, Jehová Dios, Jehová quite. Pero yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté me viene a levantar. Y así levanta este lugar, levanta esta iglesia. La iglesia somos nosotros. Pero quien transforma es Cristo. Y quien convence es Él. Podemos hablar de muchas cosas y de toda la Biblia, pero quien te va a convencer a ti es Dios. No somos nosotros, porque Él es el único que convence de pecado. Quizás hoy hay una familia que llora, que sufre, que todo. Y sí, así como me dijo el pastor Iván, sentí paz y sentí tranquilidad. ¿Por qué? Porque en su momento Dios hace lo que tiene que hacer. Y hay cargas que tú no puedes tomar cuando Dios es el que se encarga. Porque a veces tú y yo no podemos con la nuestra. Y venga, écheme la suya, pastor. No. Aunque su palabra dice que Él no pone carga sobre ti que tú no puedas llevar. Pero cuando Dios está obrando, no podemos meternos en el proceso de otros. Por eso esta mujer fue donde el varón de Dios. Ten cuidado donde estás bien. A buscar consejos, dirección. Que no sea un varón de Dios. Porque muchas veces, quizás, te pueden desviar. Si ella había ido donde el vecino, no, pero entrégale esos penados, para que no puedan tener ahí, aguanta el hambre. Deja que se lo lleve. Cierto. Pero este hombre le dijo, ¿qué tienes? Y él le dijo, nada, no tengo nada. Pero aún así, diciéndole nada, él le dio instrucciones. Y ella obedeció. Creyéndole que dijo que su esposo, no dijo ella, dijo mi esposo era temeroso de Jehová. Ella no dijo yo soy temerosa de Jehová, dijo mi esposo era varón temeroso de Jehová. Conocían de Dios, pero había crisis. Tú y yo conocemos de Dios y quizás hay crisis, pero tienes que entender que la crisis Dios la convierte en bendición. Amén. Y sabe, entendido todo esto, porque en esos momentos es cuando Dios se manifiesta. Y he creído en todo este tiempo que algo grande viene de parte de Dios. Amén. Por eso muchas veces el enemigo se levanta a querer robarte, a querer destruirte, a querer tenerte en la nada. Para que quizás cambien tus pensamientos. Pero lo que no sabes es que Dios está preparando algo grande para este lugar. Y si está preparando algo grande para este lugar, quiere decir que está preparando algo grande para ti también. Amén. Amén. Yo digo, lo inconcluso
Este año tiene que terminar. Y lo que se está empezando tiene que seguir. He aprendido a creerle a Dios, no digamos que en la fuerza, sino que Él me ha hecho entender que no es con mi fuerza, sino con la de Él. Y que las cosas son posibles en el tiempo de Dios. Cuando tú no lo pides, cuando tú no lo esperas, es cuando llega. Pero ¿qué hace su mano obrar a favor de todos nosotros? A favor de todos. Y estos días le decía a Luz, no tengas miedo. No puede haber temor en ti cuando Dios te entrega algo. Cuando Dios te entrega algo, no debe haber temor. Y me acordé de la tsunami. Yo no te pedí nada. Pero a ti te plació. Porque quizás ella dijo, yo he estado bien sola. Pero ¿sabes algo? Lo que Dios entregó en tus manos, lo entregó por bendición. No para ruina ni para muerte. Lo entregó para traer bendición a tu casa. Tú no ves nada, pero para el que cree todo le es posible. Yo este año comienzo a construir mi casa. Ya la diseñé. Ya quiero. Y vi y hice unas cosas de... Ustedes dirán locura. Pero ¿sabes algo? Él me dijo hace 2 años, no más. Me dijo, hay una necesidad de casa. Eso lo sabía mi esposo, él y ya. Pero trajo una profeta y me dijo esto. Y dijo ella, no sé si mañana, no sé si pasado, no sé cuándo. Y yo lo primero que hice fue, y yo le dije al chico, hazme esto. Me dijo, ¿y cómo la quieres? Y yo dije, no, pero nada más tiene 7 de frente, no es tanto. Me dice mi esposo, 7, no señor, 7 no. Como que quiere una mansión, yo quiero una casa. Pero él dijo 7 no. Pero lo primero que fui a hacer, fue a la ferretería. Le dijo, quiero saber esto y esto. Y después llevé al muchacho. Y le dije, ¿cómo lo vamos a hacer? No. Solamente le dije, así como eso llegó sin planta, yo sé que esto viene también. Sí. Porque el Señor conoce tu corazón y tus pensamientos, tus necesidades. Aunque alguien diga, ¿y cómo vas a hacer con eso? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Y cómo vas a hacer? No sé. Y el pastor dijo, no sé, pero ya vivo solo. Y el otro dijo, no sé, pero ahí estoy. No vivo solo, no vayan a pensar que lo dejó la esposa. No, señor. Vive en una casa aparte. Ahí vive un apartacho. A esa. Pero ¿sabes algo? Yo quiero que entiendas que en el tiempo que tú estás viviendo quizás no es el mejor, pero lo que Dios quiere hacer es cambiar tu temporada. Dios quiere cambiar tu temporada. Las temporadas donde los vientos soplaron fuerte tienen que cesar. La bonanza viene. Quizás hay muchas cosas retenidas para que tú no veas la gloria de Dios. Pero Dios quiere soltar del norte, del sur, del este o del occidente para que su gloria sea manifiesta. Y para que tú puedas levantar tus manos y decir, Dios me dio la provisión. Dios fue el que vino. Porque el aceite yo no sé dónde salió, pero lo que sí sé es que las vasijas se llenaron. ¿Quién cerró la llave para qué? Dios. Así como la abrió, así también la cerró. Pero antes de que la bendición llegue, Dios quiere preparar tus manos.
Dios quiere preparar tus manos. Dios quiere prepararte a ti para que tú seas un buen administrador de lo que Dios trae para todos nosotros. Porque yo creo que cuando Dios comienza a abrir las puertas y las ventanas de los cielos, no va a abrir solamente la más chiquita, Él va a abrir la más grande. Pero Él va a abrir para todos. Dios te está preparando a ti. Pero muchas veces necesita Dios que tú y yo abramos nuestra boca para declarar lo que tienes. Yo tengo, pero tú eres el que bendices. Yo estoy aquí, pero tú eres el que me ayuda. Yo estoy aquí, pero el de respaldo eres tú, Señor. Yo estoy acá, pero tú me dijiste que esta casa sería llena de tu gloria como nunca. Porque eso quiere hacer Dios con todos nosotros. Llenar esta casa con su gloria, con su poder. Por eso siempre he creído en la palabra que Dios nos dio y que una vez más el Señor ha traído y que ha recordado a cada uno de nosotros que si Jehová le edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo no sé. Esto es una temporada. Es una temporada. Ya el Señor lo dijo y Él lo seguirá haciendo. Es una temporada. Es un tiempo. Pero que todos debemos aprovechar. Y que yo estoy muy feliz por todo lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo. Amén. Así que levantémonos a creer que el Señor es nuestro ayudador y es nuestra fortaleza. Y que Él nos va a ayudar siempre. Amén. Así que si estás pasando momentos de dificultad, momentos de crisis familiar, personal, como tú quieras con tus hijos, acuérdate que esos tiempos Dios los va a convertir en bendición. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.